con Diego Garcilaso, director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la situación epidemiológica en la provincia? ¿Han incrementado los casos de COVID-19? Hace ya 4 semanas que venimos con un incremento del número de casos. En las últimas semanas llamó la atención porque los casos se cuadriplicaron, se triplicaron semana a semana, sobre todo en aquellas personas o en aquellos grupos de personas de más de 50 años, que es el grupo que estamos siguiendo más de cerca, porque ahora como ya no se hisopan a todos los pacientes, sino que se siguen hisopando a aquellos grupos de riesgo, hoy la tendencia se evalúa con las personas mayores de 50 años. Y si lo comparamos con otros momentos de la pandemia, hoy estamos en un crecimiento. Si veníamos con un número de contagios muy bajo, el número de contagios empezó a aumentar y fue muy acelerado en las últimas semanas. También tuvimos un aumento en el ingreso de pacientes a terapia. Todavía la ocupación de camas de terapia sigue siendo por otra patología. COVID no está dentro de las patologías más frecuentes que ingresan a terapia, pero sí hemos notado un incremento en las últimas semanas de pacientes que requieren internación y que requieren cuidados de unidades de terapia intensiva. En cuanto a la sintomatología, ¿hay alguna característica en especial que se está dando en estos casos, en esta época del año? No, las características siguen siendo los mismos cuadros respiratorios agudos, o sea, personas que empiezan con una angina, síndromes gripales, generalmente acompañado de fiebre, dolor muscular. No ha cambiado mucho el cuadro clínico. Sí hay que tener en cuenta que nosotros hace un mes atrás, 2 meses atrás, todos estos cuadros, la mayoría de estos cuadros, cuando se evaluaba cuál era el agente, o sea, cuál era el virus que producía la enfermedad, la gran mayoría, lo más probable es creer que era influenza, y eso cambió. Empezaron a caer los casos de influenza y empezaron a aumentar los casos de COVID. Hoy ya tenemos una positividad que supera el 50%, o sea que básicamente hoy un cuadro respiratorio agudo, una angina, un síndrome gripal, lo más probable es que sea producido por COVID, y esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para el diagnóstico. ¿Y qué explicación le encuentran al aumento de casos? Básicamente tiene que ver, los virus van compitiendo entre ellos para, enfermar a la gente, y teníamos una gran cantidad de casos de influenza. Uno de los picos de COVID fue a mitad de año, empezó a descender. Prácticamente todos los pacientes que se hisopaban daban negativos en ese último periodo, en las últimas semanas antes de este brote, y influenza empezó a decaer y empezó a aumentar los casos de COVID principalmente, y obviamente tiene que ver con el aumento de casos a nivel internacional, también a nivel nacional. El 90% de los casos que estamos viendo a nivel nacional se están dando principalmente en provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, y esa circulación que tenemos de gente empieza a hacer que se note mucho más los contagios. Principalmente hoy, nuestra característica en nuestra provincia es que generalmente empiezan por el sur, también pasan Santa Fe, se empiezan a dar más casos en las zonas, en los departamentos del sur, y eso después empieza a ir subiendo a toda la provincia. Se dieron marcha atrás con la totalidad, ya prácticamente, de las medidas implementadas por la pandemia de COVID-19. ¿Se analiza la posibilidad de volver a implementar la utilización de barbijo, tapabocas, al menos en algunos ámbitos? La recomendación nunca se dejó de hacer, sobre todo en los lugares cerrados, donde haya mucha gente circulando, pero seguía siendo una recomendación. La obligatoriedad ya se había sacado. Obviamente que esto tiene que ver con el porcentaje de vacunación que hay en nuestro país y que las medidas se podían flexibilizar. Sin embargo, con este aumento de casos, esta gran, esta escalada que hemos tenido en estas últimas semanas, se definió en nuestra provincia el uso de barbijos obligatorios, principalmente en los establecimientos de salud y en aquellos establecimientos donde se trabaje con personas vulnerables. Un ejemplo pueden ser los geriátricos o instituciones donde tengan pacientes con problemas crónicos. En estos lugares el uso de barbijo es fundamental, no solo para que el personal de salud no se contagie, sino que para que el personal de salud no contagie a los pacientes más vulnerables que se encuentran internados. Entonces, en estos lugares, y viendo que ha aumentado la circulación de COVID, se ha
implementado de forma obligatoria a través de un documento COES en toda la provincia el uso de barbijo en estos establecimientos. ¿Se lleva algún tipo de registro para conocer si los casos que han dado positivo habían aplicado alguna dosis de vacuna, si esa dosis fue varios meses atrás, digamos, con qué regularidades se llevó a cabo ese cumplimiento del esquema de vacunación? Bueno, básicamente esos estudios se hacen principalmente sobre los pacientes graves y los pacientes que hayan fallecido. Nosotros, bueno, ayer tuvimos una reunión y en el día de hoy también con las jefes de algunas unidades de terapia intensiva de nuestra provincia, y principalmente ellos lo que veían es que había algunos pacientes jóvenes que no tenían vacunación, que habían necesitado ingreso a terapia, y también personas que tenían más de un año, algunos, de la dosis, digamos, aplicada del esquema inicial, o sea que le faltaban los refuerzos. Eso es lo que estaban viendo principalmente en las terapias. Y acá déjame aclarar un punto que hay que tener en cuenta, porque se habla muchas veces como que el COVID ha disminuido su letalidad, o que es una forma más benigna que estas nuevas variantes, y eso no es así. Lo que ha cambiado es que hay mucha más gente que está vacunada o inmunizada porque ha tenido la enfermedad, pero el virus sigue siendo igual de peligroso para aquellas personas que no hayan sido vacunadas o que estén con un esquema de vacunación completo. Por último, ¿cuál es hoy la indicación, ¿no?, ante un caso positivo para esa persona y para los contactos estrechos? ¿De qué manera se está llevando a cabo el protocolo? Hoy básicamente, si es una persona que no está dentro de los grupos de riesgo, que tiene un cuadro respiratorio leve, bueno, obviamente que tiene que consultar e ir con un barbijo para consulta, para su evaluación, pero básicamente la indicación es como cualquier otro cuadro de angina, de cualquier otro cuadro producido por otros virus. La indicación es aislamiento, el tratamiento, digamos, sintomático básicamente, y el aislamiento generalmente 5 días, que es cuánto dura los síntomas de la enfermedad. Una vez que la persona ya esté sin síntomas, o hayan pasado por lo menos 24 o 48 horas, ya se puede dar de alta y no es necesario siquiera hacer un hisopado para este tipo de cuadros leves en personas que no son de riesgo. Sin embargo, las personas que están dentro de los grupos de riesgo, sí es distinto el manejo, porque acá ya es muy importante llegar al diagnóstico etiológico, saber cuál es el virus que está produciendo esos cuadros respiratorios, porque el manejo que va a tener el médico va a ser completamente distinto. Entonces acá, muy importante, son personas más de 50 años o personas que tienen menos de 50 años, pero tienen alguna enfermedad concomitante grave. En estos casos sí requieren, obviamente, llegar al diagnóstico a través de un hisopado, y obviamente todos los cuadros severos que requieren internación, estos no solo se hisopan para COVID, sino que se busca otra cantidad de virus respiratorios. ¿Y el contacto estrecho asintomático? El contacto estrecho ya no se hace la búsqueda de contacto estrecho como se hacía a través de las instituciones. O sea, hoy, por eso cambió también la estrategia de hisopado. Ya no se hisopa para aislar o para buscar los contactos estrechos como se hacía al inicio de la pandemia o cuando estaban las vacunas, pero sí la recomendación que hacemos muy fuerte es que las personas se aíslen, y si han estado en contacto con alguna persona, esas personas que son, digamos, contacto estrecho, todavía no han hecho síntomas, evitar estar, por ejemplo, con personas vulnerables, o sea, con personas mayores, o si son trabajadores, por ejemplo, de salud, o que son trabajadores en geriátrico, evitar en esos momentos ir a trabajar, porque, bueno, pueden llegar a transmitir la enfermedad. Diego Garcilaso, director de Epidemiología de la provincia, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.